A gente está gravando, porque depois vamos disponibilizar no YouTube a palestra, tanto para geografia quanto para arquitetura, tá? Então, obrigada pela presença de vocês e principalmente muito obrigada pela professora Júlia. Júlia Rey Pérez é professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Sevilha, que está aqui a convite dos 3 programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Geografia, aqui representado pelo professor Rafael Inter, pelo programa de pós-graduação em Projeto Patrimônio, professora Margarete, e pelo PROARC, por mim mesma, né, Andréa Queiroz. Júlia e a Universidade de Sevilha já tem um acordo firmado com a UFRJ, quem até mediou esse acordo está aqui, Daniela, não estou te vendo, mas enfim. E agora a gente está desenvolvendo e tentando desenvolver um projeto específico para esse acordo que envolva parcerias de pesquisa, cotutela de doutorado, enfim. Júlia está numa missão, ela está super ocupada, fazendo 1000 coisas, né? A gente ocupou a vida da Júlia. Estive estressada. Mas eu espero que vocês aproveitem, ela mesma vai se apresentar melhor, a palestra, e que seja um ótimo momento para todos. Obrigada. Ela fica com... Yo tengo que tener esto aquí. Bueno, estoy como... Bueno, nada, pues muchas gracias. Yo tengo que hablar en español, yo no controlo el portugués. Bueno, controlaba hace mucho tiempo, pero es que se me ha olvidado. Entonces, bueno, voy a intentar falar divagar, pero en español, porque no, si no va a ser demasiado lento. Bueno, yo quería agradeceros un poco a todos, ¿no? Tanto a los 3 programas de doctorado, a los 3 programas de posgraduación que me han dado la oportunidad de estar aquí. Yo hice mi tesis doctoral sobre Roberto Burle Marx. Yo estuve aquí viviendo en 2008 y yo estudié toda la transformación costera de Río de Janeiro a través de la pintura de Roberto Burle Marx. Entonces, bueno, a mí que me inviten a venir aquí, pues es un regalo. Entonces yo estoy como súper contenta y emocionada. Así que nada. Bueno, yo lo que voy a hablar principalmente es de esos paisajes urbanos que empecé con este trabajo. Yo lo empecé trabajando en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Es como vuestro IFAN, pero en Andalucía. No sé, estoy aquí. Y bueno, luego he ido evolucionando, ¿no? Y al final he estado más vinculada trabajando con la gestión. Entonces, bueno, principalmente yo lo que vengo a hablar es de esos nuevos modelos de gestión y de esos desafíos que tenemos en el siglo XXI para abordar estos paisajes históricos urbanos, ¿no? Pero también creo que es importante que frente a eso hay que hablar antes un poquito de esa relación entre conservación y patrimonio, ¿no? Que a veces que la palabra conservación parece que nos limita mucho, ¿no? Y luego, pues creo que lo mejor siempre es acabar con un ejemplo práctico. Os he traído el caso de Cuenca, en Ecuador. Yo estoy viviendo... Perdón. Verdad, eso está muy bien. Estuve viviendo 2 años en Ecuador, en Cuenca, y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de paisaje urbano histórico. Entonces, eso es principalmente lo que os voy a contar. Pero antes, me avisáis sin problema. Si veis que me embalo, como han hecho ellos ahora mismo, me decís, Julia, relaja. Y yo levanto el pie del acelerador, ¿vale? Porque me emociono, entonces vosotros me decís que... Bueno, para mí hablar de paisaje urbano implica también hablar de ciudad, por supuesto. Es un término que a mí me gusta mucho, que es el término de ciudad patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco incidir en esa complejidad que tiene la ciudad patrimonial, teniendo en cuenta toda esa diversidad de capas, todos los recursos que la componen y todos los actores que están implicados en su vida diaria, ¿no? Entonces, esa diversidad urbana, gestionarla es muy complicada desde el punto de vista del paisaje, porque al final es gestionar una heterogeneidad histórica bastante compleja. Entonces, bueno, hay diversos documentos, ¿no? Y distintos eventos internacionales que trabajan en esta línea,
pero creo que el que es realmente novedoso, y voy a pasar como de puntilla porque no hay tiempo, es la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, ¿no? ¿Cuáles son estos factores clave en los nuevos modelos de gestión? La multidisciplinaridad, situar al ciudadano en el centro del proceso, que es muy difícil, ¿no? Lo hablábamos ayer, lo complicado que es, porque hay que trabajar con metodologías participativas para garantizar un consenso, y eso realmente es complicado. Y luego la apuesta por una gestión patrimonial desde una identificación de valores, pero con un enfoque paisajístico, ¿no? Es como dar un paso más en lo que la gestión patrimonial urbana se refiere, por lo menos desde el punto de vista de lo que está pasando en España. Quizás todo lo que estoy contando aquí, pues en Río, o sea, en Brasil ya lo tenéis como súper asumido y funciona estupendamente. Si es así, pues me contáis cómo lo hacéis, por favor, cuando ahora vuelva, ¿no? Entonces, bueno, 3 partes que voy a contar. Esa necesidad del nuevo enfoque, ¿no?, en la conservación urbana como un aspecto clave para la gestión de la ciudad. Luego, muy poquito en qué consiste el paisaje urbano histórico, para hablar del caso de Cuenca, que es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la conservación urbana? Como ya lo sabéis, la población urbana crece casi 60 millones cada año y se estima que en 2050 el 70% de la población mundial va a estar concentrada en las ciudades. Tenemos 2 problemas que enfrentar a la hora de gestionar esa llegada, ¿no? Según la ONU, dice que el sector que no está estructurado está contribuyendo a una expansión urbana y al desarrollo periurbano no planificado, ¿no? Y que eso afecta a las zonas naturales, que afecta a las zonas rurales. Pero la planificación que apuesta por la urbanización compacta tampoco es la solución, porque conduce a densificación y da lugar a ocupación de todas esas zonas públicas abiertas, a demolición de edificios, a construcción de rascacielos. Entonces, son 2 modelos enfrentados, pero ninguno nos va a dar esa solución ahora mismo, ¿no? Y además, con todo ese crecimiento acelerado, pues la urbanización, ¿qué ha pasado? Pues ha propiciado un aumento en la escasez de los recursos naturales, la emisión de los gases debido al efecto invernadero y todo lo que son los residuos de la construcción. Entonces, en este sentido, la conservación urbana, esto es un palacio que tenemos en Sevilla, es el Palacio del Pumarejo, que está absolutamente abandonado por la administración, que está esperando que se caiga para hacer algún tipo de hotel Airbnb o algo de esto, pero está ocupado por todos los vecinos del barrio. Entonces, en este sentido, la conservación urbana es una solución, al menos es una alternativa potente, ¿no? Donde no solo estamos economizando los recursos, sino que estamos contribuyendo a un tema de identidad local, se están protegiendo esos valores culturales y es una operación donde, además de que estás ubicando al patrimonio como protagonista en la gestión urbana, hablas también de bienestar y de calidad de vida, ¿no? Lo que pasa es que la conservación urbana realmente es una práctica antigua, de hace mucho tiempo, y está en todas las ciudades del mundo, ¿no? Es reutilizar, lo que los anglosajones le llaman el adaptive reuse, ¿no? Lo que pasa es que parece que hay determinados recursos urbanos que o están protegidos o catalogados, o parece que están destinados como a desaparecer y no se sabe gestionar. Porque a diario nos enfrentamos con la destrucción, por ejemplo, debido a cuestiones como el desarrollo, ¿no? Hay edificios que se demuelen para el crecimiento urbano, o todo lo contrario, ¿no? Destruir por abandono o por falta de cuidado o mantenimiento, ¿no? Como está la estación central de Michigan en Detroit, en Estados Unidos, que está abandonada desde los 70. O destrucción por la naturaleza, como ocurrió en México en el terremoto del 85 y del 17. O por guerra, ¿no? Que donde yo vivo, estas son imágenes de Damasco en Siria en 2015, pero podía haber traído imágenes de Ucrania y Kiev destrozada, o Palestina. Parece que en la zona en la que estoy yo está de moda destruir ciudades, ¿no? Entonces es como si los recursos por norma no tuviesen ese derecho a la conservación. Pero esta reflexión sobre la importancia de la conservación urbana pues no es nueva de nuestro siglo, ¿no? Esto empieza con Alberti en el siglo XV, que fue el primer teórico de la arquitectura del Renacimiento, que es el autor de la reedificatoria, ¿no? Donde dice: hay una abundancia de contratistas incompetentes que no podrían comenzar un nuevo edificio sin demoler todo lugar como primera operación.
sea, lo que está diciendo es que reutilicemos, ¿no? Y además Alberti también dijo, es raro que un gran edificio sea completado por la misma persona que lo empezó. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo, el conservar y el reutilizar viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Alberti no estaba en contra de la transformación de las ciudades y los edificios. Alberti lo que estaba en contra era del enfoque de la tabula rasa, ¿no? Lo que hacía Haussmann o el Cian, ¿no? Que más que transformar lo que era es destruir, ¿no? Entonces, Alberti estaba interesado en proteger la arquitectura romana, no todos los recursos urbanos, ¿no? Entonces, eso es una larga tradición que ha empezado en Italia, pero que en otros países del mundo nos ha enseñado, por lo menos en España, a legislar cómo transformar las ciudades, qué conservar, cómo conservarlas, cómo introducir los cambios, cómo gestionar esos paisajes. El primer pasito para nosotros empieza aquí con Alberti, ¿no? De hecho, Alberti contribuyó a una de las primeras leyes de conservación urbana en Europa, que es la bula papal Cum almam nostrum urbem, que significa en latín con amor a nuestra ciudad. Y lo que dice es que todas las personas, a pesar del poder, la dignidad, la posición social y religión, deben ser castigadas por dañar, desmantelar, demoler o convertir en cal cualquier edificio público de la antigüedad o cualquier vestigio antiguo existente en el suelo de Roma y su entorno, incluso si están en posición de propiedad. Entonces, el patrimonio urbano, hablando de paisajes urbanos y patrimonio urbano, realmente es para la humanidad un activo social, cultural y económico, ¿no? Y además lo define una estratificación histórica producida por todas las culturas que la han ocupado, una acumulación de tradiciones, experiencias, habla de diversidad y habla de identidad, que es lo más importante, ¿no? Y el patrimonio urbano también es un constructo social y es un reflejo de las pautas socioeconómicas y los acontecimientos geopolíticos, ¿no? Entonces podríamos decir que los sistemas integrados de la morfología, las calles, los espacios públicos, los monumentos, la arquitectura vernácula, definen las ciudades y aquellos pueblos que expresan su carácter y a quienes viven en ellas. En la actualidad el patrimonio urbano es el más complejo de gestionar y de definir. Además, definir los valores son tan heterogéneos que es todo un reto para la gestión, ¿no? Y además el patrimonio urbano en la lista del patrimonio mundial es el más representativo, ¿no? En la actualidad hay 1.223 propiedades inscritas en la lista del patrimonio mundial, donde hay 952 están vinculadas con asentamientos urbanos, con ciudades, 952. 40 son mixtas y 271 son naturales. Entonces, la proporción es impresionante, ¿no? Y bueno, en los últimos 5 siglos se ha escrito mucho sobre esa conservación, el uso de los recursos, se ha ido evolucionando en el concepto y en el significado de la conservación urbana. Hubo un paradigma clave en los 60, ¿no? Esto ya nos lo sabemos, establecido por Ruskin, Giovannoni, aparecen instituciones como ICOMOS, la UNESCO, el Consejo de Europa, empieza a haber como muchos cambios, ¿no? La primera recomendación, el primer documento que habla de las áreas históricas es la Carta de Nairobi, en el 76, que habla de esa recomendación relativa a la salvaguardia y el papel contemporáneo de las áreas históricas. Pero hasta que no nace la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, en 2011, hasta que no han pasado 35 años, no vuelve a haber un documento que insista en cómo gestionar estas ciudades y estos paisajes, ¿no? Entonces, por ir cerrando este punto, ¿por qué es importante, ¿no? la conservación urbana? Porque la conservación urbana nos permite definir los valores de esos recursos culturales con los que nos identifican, ¿no? Y habla de autenticidad del patrimonio, ¿no? Y es una oportunidad porque es un sector de actividades en sí mismo y además los ciudadanos se pueden beneficiar económica y socialmente. Pero tiene una debilidad, pues que las cuestiones de conservación dependen de un adecuado modelo de gobernanza y de instrumentos de planificación. Y eso es lo más complicado, ¿no? Y luego hay otras amenazas como en la crisis bancaria, el cambio climático, cambios sociales, todo eso son amenazas para la conservación urbana. Entonces, si tenemos tan claro que la conservación urbana es necesaria, ¿por qué la sociedad actual asume que las ciudades y los edificios patrimoniales son un obstáculo cuando a menudo han servido a generaciones durante siglos?
Yo creo que aquí hay un problema que es la designación de la protección patrimonial, que en España se vive como un castigo, porque implica paralización y ningún desarrollo. ¿Qué ocurre? Que hay otra forma de gestionar esto, ¿no? Esto es el Hospital de San Giovanni y Paolo en Venecia y tiene un uso. ¿Qué uso pensáis que puede ser este ahora mismo? Hay gente que está entrando. Yo soy la del abrigo rojo con mi hija pequeña. ¿Qué es esto? ¿Qué pensáis que es? ¿Cómo? Es el triaje, es la zona de triaje del hospital público. Yo me torcí un tobillo y tienes que pasar por esa alfombra roja magnífica, llegar al hospital como una estrella de rock. O sea, para que veáis lo que es el tema del bienestar, también implica esto. Toda la entrada te va contando la historia de la basílica. Veis la puertecita del final y a la derecha está el triaje, están las enfermeras. ¿Qué te pasa? La temperatura, el tobillo, y es un claustro donde están las consultas médicas. Entonces, claro, si nadie va a ese edificio, tienes dos opciones: construir un hospital nuevo o reutilizar una basílica como hospital. Entonces, es fantástico. O sea, yo pensaba que me había equivocado continuamente. El hospital salía, entraba, ¿no? ¿Qué hay? El hospital no es la basílica. Y realmente el tema del bienestar es real, ¿no? Entonces, hay que luchar frente a la maldición de las designaciones patrimoniales. No tiene que dar miedo, ¿vale? La gestión del cambio hay que saber hacerla y ese es el reto, ¿no? Que realmente poder utilizar todos estos elementos urbanos que forman parte de nuestros paisajes para darles un uso contemporáneo. Porque la consideración de los recursos patrimoniales ayuda a la continuidad de las ciudades y de los edificios para ser mejor comprendidos y seguir evolucionando con el tiempo, vinculando pasado, presente y futuro. Utilizo el pasado para actuar en el presente y proyecto hacia el futuro, y lo hago con la cultura, con el patrimonio, con la historia, ¿no? Entonces, como dice Matero, ¿no? Se considera que la conservación, como la historia, encierra el compromiso consciente de garantizar la continuidad cultural, incluso cuando termina la memoria cultural viva. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Darle continuidad y otras vidas a estos edificios, ¿no? Entonces, este enfoque fortalece este papel de la cultura y de los recursos patrimoniales como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Está lo social, lo medioambiental, lo económico y podemos meter lo cultural. ¿Por qué? Porque en este punto podríamos decir que la sostenibilidad, que siempre se ha visto como algo contrario, ¿no? Opuesto al patrimonio, podríamos decir que sostenibilidad va de la mano de patrimonio. ¿Por qué? Porque por un lado el patrimonio pues son recursos reconocidos por la sociedad como bienes comunes, catalogados para su protección legal. Y luego la sostenibilidad es la capacidad de crear una sociedad segura, estable, próspera y con mentalidad ecológica, ¿no? Entonces, estas aproximaciones lo que nos están diciendo es que el patrimonio y la sostenibilidad tienen mucho en común. Son dos nociones universales, implican un enfoque integral, involucran diversas disciplinas, distintos métodos, ambas fomentan la conservación de los recursos para las generaciones futuras. Entonces, en vez de opuestos, el patrimonio y la sostenibilidad hay que verlo como complementarios, ¿no? Como dos piezas de un mismo rompecabezas. Porque además tiene en cuenta muchísimos elementos, ¿no? Ya hablamos de bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, culturales, naturales, distintas disciplinas. Ya no estamos hablando solo de la arquitectura, no puede ser. Planificación urbana, historia, geografía, economía, antropología, arqueología y todos esos actores. Ya no solo deciden en la administración los técnicos, hay que tener en cuenta a los ciudadanos, a los propios turistas, a los socios financieros, a los expertos, y hay muchos valores. No podemos quedarnos con el histórico artístico. Si queremos hablar de paisaje y de ciudad, tenemos que pegar un salto y hablar de valores científicos, sociales, económicos, ambientales, políticos. Esta es Sevilla. Y Sevilla ha cambiado mucho y nuestro paisaje ha cambiado, pero hay muchos elementos, casi todos han seguido, se han ido incorporando otros elementos, ¿no? Entonces, bueno, después de la Carta de Nairobi en el 76, que hablaba de todas estas cuestiones, y ahora vamos a entrar en la recomendación. La recomendación es una herramienta fantástica que nos puede ayudar para
fomentar esa democracia en la conservación urbana y poder hablar de esos paisajes, ¿no? Entonces, bueno, realmente traía esta imagen porque es verdad que tiene una mirada muy patrimonial. Veis al fondo la catedral, o en la primera imagen veis la Basílica de San Luis, pero aparecen otros edificios al fondo en altura, tenemos otros edificios contemporáneos que han entrado en ciudad, y el reto es gestionar que esos paisajes urbanos se conserven, pero que también se transformen, ¿no? Entonces, realmente ese es el reto. Muy breve, yo supongo que aquí casi todos sabéis en qué consiste la recomendación. Nace, bueno, tiene su origen en el programa de Ciudad Patrimonio Mundial en el 2001, en respuesta a retos que se plantean en todas esas zonas urbanas históricas, ¿no? Pero se decide que la gestión de esos paisajes y de estas ciudades no puede ser solo en ciudades Patrimonio Mundial, que todo el resto de ciudades que tienen patrimonio tienen los mismos problemas, ¿no? Entonces, bueno, nace después de distintas reuniones, que tampoco esto es interesante, y de borradores y propuestas, en 2011 nace la recomendación. Los puntos clave que lanzan esta recomendación y en los que se apoya, que son cuestiones básicas que nosotros tenemos como que recordar, pues es primero considerar ese patrimonio, que es un capital social, cultural, económico, que está caracterizado por estratificación histórica, que ha generado distintas culturas. El avance, lo que hemos visto, ¿no? El avance de la urbanización a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad, ¿no? Que está generando en todo el mundo transformaciones socioeconómicas y un crecimiento que también se puede aprovechar, ¿no? El reconocimiento de ese carácter dinámico de las ciudades vivas. Este rápido desarrollo incontrolado está transformando zonas urbanas y los entornos, entonces también provoca fragmentación social, fragmentación espacial y puede deteriorar todo lo que son también las zonas rurales, ¿no? La necesaria integración de las estrategias de conservación en los procesos de planificación urbana es la única forma, unir planeamiento y protección. No pueden ser dos cuestiones separadas. Los planes de desarrollo tienen que tener la componente patrimonial metida como eje, ¿no? La consideración de que el principio del desarrollo sostenible implica preservar los recursos, algo tan básico como eso, ¿no? Y depende de esa planificación y de esa gestión. El hecho de que los cambios demográficos, como puede ser el turismo de masa, la explotación comercial del patrimonio, el cambio climático, están propiciando una serie de presiones que las ciudades nunca antes estaban sometidas, ¿no? No sé si vosotros tenéis aquí los problemas turísticos que estamos teniendo en España, que estamos desesperados, ¿no? No sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Y por último, esa evolución de un concepto de patrimonio que ya no se centra en el monumento, sino que tenemos que mirar de una forma más amplia, ¿no? Una visión que habla de un enfoque con un planteamiento paisajístico, donde todas esas conexiones espaciales, entornos, cuestiones económicas, todo está relacionado. Y todo esto tiene que ir acompañado, por supuesto, pues de una municipalidad que tenga muchas ganas de abordar estos retos y de generar un documento de política donde también meta a distintas disciplinas y a distintos actores. Eso es realmente el reto. Y por eso la recomendación es muy innovador, porque sientan en una misma mesa a discutir perspectivas muy distintas y se ven muchas aristas en esa conformación de lo que es la ciudad y los paisajes, ¿no? Muy por encima la definición, ¿no? Ahí lo dice, que el paisaje urbano histórico, que es el gran reto, es la zona resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales que trasciende el conjunto o el centro histórico para abarcar todo el contexto urbano general y su entorno geográfico. Esto en 2011 supuso un salto conceptual gigante que todavía estamos intentando ver cómo lo gestionamos, ¿no? Entonces, este fragmento es el que nos lleva a hablar de la ciudad patrimonial. Hemos superado el centro histórico, el conjunto histórico, y hablamos de ciudad patrimonial, porque hay muchos elementos en juego, ¿no? Porque lo dice también el artículo, el 9, ¿no? Aparece la topografía, la geomorfología, hidrología, características naturales, infraestructura, espacios abiertos, jardines, usos del suelo, organización espacial, percepciones, relaciones visuales, todos los elementos de la estructura urbana. Y además le mete procesos económicos, aspectos inmateriales, cuestiones de la diversidad, la identidad,
es como un todo, es muy complejo realmente superar la idea de edificio único y aislado para tener en cuenta una parte todos los atributos del contexto en el que se ubica. No podemos entender ya las ciudades sin estar vinculadas al territorio. La mayoría de las ciudades, y lo vais a ver en el caso de Cuenca, Cuenca es como es por el lugar en el que se ubica, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta el contexto, también el entorno construido y al ciudadano. Entonces, la consideración de todos estos elementos pues convierte el objeto de estudio en algo enorme, muy difícil de acotar, donde hace falta nuevas herramientas. Pero hacia eso va ahora mismo la gestión patrimonial. No podemos obviarlo, ya no podemos volver atrás. La variedad es infinita y hay que inventarse, hay que ser creativos en intentar encontrar estos mecanismos, ¿no? Entonces, la recomendación del paisaje urbano histórico pone en marcha un plan de acción de 6 pasos, que es lo que vamos a ver en Cuenca, ¿no? Primero dice que hay que cartografiar todo, no podemos cartografiar solo los recursos culturales, entran los naturales y los humanos. O sea, imaginaros todo esto que implica, ¿no? Un estudio exhaustivo y además gestionar toda esta información, ¿no? Ahí tenemos grandes programas informáticos como el GIS, que nos permite cruzar datos y obtener resultados bastante novedosos, ¿no? Luego la incorporación de la ciudadanía, esto es el gran trending topic, ¿no? O sea, planificación participativa. Has cartografiado y ahora te tienes que sentar con la ciudadanía, con los actores, a decidir qué proteges y por qué. Pero lo más importante es que esto no es lo que diga nadie. Hay que llegar a un punto, por eso hay que alcanzar un consenso, ¿no? Luego hay que considerar esas vulnerabilidades. No se puede establecer una gestión patrimonial solo desde el valor, sino desde lo que necesita el patrimonio, qué presiones socioeconómicas, qué efectos tiene frente al cambio climático. Hay que evaluar esa vulnerabilidad. Luego pide integrar toda esa información en un marco de desarrollo urbano, es decir, toda esa información que hemos generado en el punto 1, 2 y 3, crear planes de desarrollo urbano con ese enfoque, ¿no? En el que el paso 5 dice que se prioricen acciones para esa conservación y el desarrollo, es decir, priorizar en cómo se protege el patrimonio a la vez que se fomenta el desarrollo. Y por último, establecer asociaciones. No todo puede salir de la municipalidad, el ayuntamiento no puede pagarlo todo. Económicamente hay que establecer socios y vínculos para construir un plan estratégico de este tipo. Además propone 4 herramientas, la recomendación, que es el compromiso ciudadano, el conocimiento y el planeamiento, donde aquí la universidad es líder, sistemas regulatorios nuevos y herramientas financieras. Y bueno, todo esto lo que nos lleva es realmente a intentar construir una forma de gestión donde hay distintas disciplinas, donde hay distintos actores y se habla de gobernanza urbana. Por supuesto, todo esto nos ayuda con los objetivos del desarrollo sostenible, nos ayuda con el objetivo 11, que habla de hacer ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Nos pone como en línea con todos los movimientos ahora internacionales que están demandando todo esto, ¿no? De hecho, en la conferencia que hubo en 2015, que hablaba de cultura para las ciudades sostenibles, en China se abordó y se defendió que realmente la recomendación era como la recomendación del paisaje urbano histórico era estratégico para lograr esta sostenibilidad en el patrimonio. También se discutió en Hábitat 3 y hay varias ciudades, casi 12 años después, que están intentando trabajar en la implementación de esta recomendación, ¿no? Entonces, bueno, el denominador común de todo esto es que todas están explorando nuevas formas de gestión, que es lo interesante, porque el concepto es muy amplio y muy nuevo. Y yo lo que os voy a contar ahora es cómo lo hicimos en Cuenca, ¿vale? Todo esto esta pildorilla así teórica es para un poco, bueno, ponernos en contexto con la situación internacional, con los problemas, con defender esa reutilización de los recursos y cómo se gestiona esto, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Entonces, bueno, Cuenca en 2013 se encuentra revisando su declaración como patrimonio mundial. Yo no sé qué habitual es esto. España no lo hace, no revisa las declaratorias, las asume y no los revisa, pero Cuenca estaba en un momento en el que se estaba planteando abordar
la gestión patrimonial desde un enfoque paisajístico, diferente al actual que tienen, que es muy objetual. Entonces, bueno, Cuenca está en un valle, en la cordillera de los Andes, al sur del Ecuador. Son 3 cordilleras, no sé si Cuenca está, siempre me confundo en el primer valle o en el segundo. Entonces, bueno, es una ciudad colonial, introterra, fundada en 1557, con el urbanismo corresponde a la ley de India, que es una trama en Davero, con un sistema de parques, plazas e iglesias, ¿no? Central está la plaza principal, los poderes que la rodean, y luego en función de tu condición económica, pues estaban más cerca de la plaza principal o estaban más lejos. Cuenca está atravesada por 4 ríos, o sea que la topografía, la geografía es muy importante en Cuenca. Se generan 3 terrazas, como podéis ver en la sección de abajo. En la terraza 2 es donde está el centro histórico. La terraza 3 es el ejido, donde la ciudad crece en el siglo XX. Y luego la loma de Culca, que es la terraza 1, es donde tiene lugar todos esos asentamientos informales que están en riesgo, ¿no? Entonces, Cuenca es hoy un centro agrícola y administrativo regional donde la población local se ha mezclado con sucesivas generaciones de emigrantes. Y hasta los años 50, Cuenca era muy pequeñita, tenía como 50.000 habitantes. De hecho, ocupaba el espacio de la época de la colonia, era muy pequeñita, ¿no? Donde la mayor parte de los edificios eran prácticamente del 18. Pero en la segunda mitad del siglo XX llega el momento de gran prosperidad, que es cuando aparece el sombrero de la paja toquilla. Lo que se conoce como el Panama Hat no es de Panamá, se hace en Ecuador. De hecho, se hace todo en Cuenca. Lo que pasa que lo llevaban los que estaban construyendo el canal de Panamá y se ha quedado como el Panama Hat, pero es mentira, es de Ecuador, ¿vale? Y eso fue un boom económico increíble, donde Cuenca pasa de 50.000 habitantes a 300.000. Imaginaros lo que supone eso de pronto. O sea, es una bomba. O sea, pasa del límite del centro histórico de la época de la colonia a ocupar de 50.000 a 300.000. Supera el límite geográfico establecido por esa terraza y se da una planificación improvisada, corriéndonos, y realmente esta prosperidad económica pues produjo un cambio importante en la arquitectura urbana, ¿no? En los años 70 aparece un arquitecto muy importante que es uruguayo, Gato Sobral, que recorre Latinoamérica y se queda un tiempo en Ecuador. Y lo que hace es intentar esa fusión de los principios de la arquitectura moderna que se estaban gestionando en Europa, los adecua y los cruza con esa arquitectura tradicional, donde veis ahí que son los aleros, los pórticos, esas ventanas también alargadas. Entonces son los inicios de la arquitectura moderna en Ecuador en los años 70. Pero también aparecen cuestiones complejas como esta, que las hace la propia municipalidad. Entonces, un centro histórico en Damero, vieron que sería buena idea conectar 2 edificios. No sé, alguien pensó que era buena idea y como ellos mismos se autorizaban, pues entiendo que fue fácil. Claro, estas cosas son muy impresionantes cuando uno camina por allí, porque realmente el centro histórico de Cuenca, si no habéis ido, os digo que vayáis porque es fantástico, es una mezcla de lo poquito que queda. ¿Veis el ratón? ¿El ratón se ve? Sí. De lo poco que queda de la arquitectura, que iba a decir andaluza, pero es árabe, del patio, traspatio y huertos, queda muy poquito. Luego queda algo de la arquitectura colonial también posterior, queda su época del afrancesamiento, cuando decidieron romper con España, pero copiar a Francia, y luego la época moderna, los años 70, y esa contemporaneidad del 2000, que es bastante cruel. Pero bueno, y aquí veis el Parque Calderón, es un estilo francés, según ellos, porque tuvieron su época del afrancesamiento. Entonces es un mix de locos, es loco, ese paisaje urbano histórico, pero es maravilloso porque luego le tienes que meter los Andes de fondo siempre. Este es el Parque Nacional del Caja, y la arquitectura religiosa es muy protagonista, ¿no? Construye ese perfil urbano junto con, además, los 4 ríos, y luego la materialidad del rojo con el ladrillo y la teja es absolutamente protagonista.
Entonces esto es una imagen de la ciudad histórica, los Andes al fondo, y esto es el Ejido, la otra plataforma que es ya siglo XX. Esta es la universidad, este es todo el campus, este es el edificio de la rectoría. Esto sí que es movimiento moderno puro y duro. O sea, si Le Corbusier resucitase, estaría aquí encantado de la vida, ¿no? Entonces, bueno, la declaración de Cuenca, que fue en el 99, como os he comentado, pues se corresponde con la zona roja, que es la ciudad propia de la ciudad fundacional, como le llaman ellos, el Pumapungo, que es esto rosa, que es la ciudad inca, ¿vale? Hacen una zona buffer de 80 metros, que es una cuadra más, nada, ¿vale? Y luego las vías de acceso a la ciudad. Y esta es el Capañán, el camino del Inca. Esta conecta la Gran Colombia con Cuzco, ¿vale? Con el Machu Picchu. Entonces, bueno, queda este fragmento, que es la avenida Loja, queda este fragmento, que es el camino a Guayaquil, y luego este fragmento, que es hacia el sur. Pero la zona buffer es enana. De los 3 criterios que escriben a Cuenca en la Ciudad de Patrimonio Mundial, uno habla de la implantación perfecta de los principios del planeamiento urbano del Renacimiento en América, habla de una fusión de diferentes sociedades y culturas, simbolizada sorprendentemente por las capas y el paisaje urbano, habla de paisaje urbano en la ciudad de Cuenca, y luego habla Cuenca es un ejemplo extraordinario de planeamiento entroterra español en las ciudades coloniales. No aparece la palabra arquitectura, no se hace mención al objeto, sino que se habla del planeamiento, se habla de las culturas y se habla del paisaje. No se habla de la arquitectura, no hay una mención, se habla de otra cosa. Sin embargo, la forma de gestionar y proteger esta ciudad es desde el punto de vista objetual. Se protegen o se gestionan edificios individuales, sin pensar en, como dice la declaratoria, planeamiento, cultura y paisaje urbano. ¿Qué ocurre en Cuenca en el siglo XXI? No sé si os acordáis que en el 98 tuvo lugar el proceso de la dolarización. Cambiaron la moneda, que creo que era el sucre, y la pasaron al dólar. Eso fue un desastre, porque hubo muchísima gente que económicamente tuvo la necesidad de salir de Cuenca, de Ecuador. Casi 1 millón de personas salieron y casi todos eran de la zona rural, y Cuenca está en una zona rural. Del 1 millón de personas, la mayoría se repartió entre España y Norteamérica. Con España había un acuerdo y se recibió a una gran cantidad de población, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esa gente les va bien, ganan dinero, mandan dinero a su ciudad y llaman a su primo por teléfono y le dicen, escúchame, te voy a mandar una foto, este caso es de Seattle, un edificio de Seattle, y lo vamos a construir en Cuenca. Es de Seattle, pero a mí me gusta y podemos hacer un hotel. Como no hay ninguna normativa de ningún tipo, yo cojo, compro la parcela y hago este hotel tal cual, que yo lo he visto en Seattle, y los espejos, estos vidrios reflectantes son divinos, son monísimos. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Que sin ninguna gestión de ningún tipo, el paisaje de Cuenca ha empezado a transformarse vertiginosamente con arquitectura que viene de cualquier parte del mundo, pero no viene de Cuenca. No viene. También hay unos modelos que son el modelo murciano. Murcia es una región de España, y decían, vamos a ver la arquitectura murciana. Arquitectura murciana. Nada, un complejo lleno de casitas que tienen el balconcito, o sea, entonces, claro, cuando no hay control de ningún tipo, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo llegué en 2013, en la municipalidad empezó a plantearse que, claro, una ciudad patrimonio mundial, que el paisaje estaba cambiando de forma tan rápida, que no había normativa, ¿no? Y que aparecían cuestiones ya, desarrollo urbano extremo, descontrolado, cambio socioeconómico, emigración, inmigración, edificios patrimoniales bastante amenazados, turismo, el patrimonio moderno se estaba abandonando también, presión inmobiliaria, temas de movilidad, había muchas cuestiones que necesitaban pararse a pensar en cómo gestionar esa ciudad de Cuenca, pues teniendo en cuenta la escala urbana, la territorial, la paisajística. Entonces, aprovechando que había muy buena relación entre la municipalidad y la universidad, pues se planteó
un proyecto que tiene un título larguísimo, que le llamamos el PUC, de Paisaje Urbano Histórico, y la C de Cuenca, y el proyecto era revalorización del patrimonio cultural y natural de la ciudad de Cuenca a partir de estrategias de desarrollo sostenible. Entonces, la definición de paisaje urbano histórico, lo que hemos visto antes, nos permitió pues identificar, hacer un listado de todos los elementos que queríamos cartografiar. Y además la misma definición nos decía que no podíamos trabajar con el centro histórico, que teníamos que trabajar con la ciudad completa, incluyendo el Parque del Cajas, ¿no? Y si queríamos un conocimiento y una visión de las ciudades desde un enfoque paisajístico, necesitábamos tener un equipo interdisciplinar, ¿no? Entonces cogimos y dentro de la universidad lanzamos una convocatoria y se incorporó un antropólogo, una socióloga, un geólogo, la gente de arquitectura, gente de medio ambiente, la economía, pero era un geógrafo economista, y la arqueología. Este es el equipo que construimos. Y en esa cantidad de información, pues lo que queríamos era identificar valores patrimoniales más allá del objeto, donde pudiéramos hablar de cuestiones vinculadas con lo natural, pero también vinculado con lo urbano, la morfología, la percepción ciudadana, procesos sociales. Entonces, queríamos implementar esa recomendación en Cuenca y eso implicaba valorar el patrimonio de una forma distinta, la interdisciplinariedad, que eso costó bastante, mucho, y por parte de los arquitectos, que tienen un problema así de... no digo más, y el ciudadano como protagonista, ¿no? Entonces, claro, imaginaros, todo eso lo metes en una costelera, pum, y pones a trabajar 2 años al equipo, ¿no? Entonces, bueno, se buscaba que a partir de ese enfoque, pues pudiéramos evaluar cuál era el estado de conservación de Cuenca 15 años después de la declaratoria, definir nuevos valores culturales, identificar impactos, elaborar recomendaciones o medidas de intervención. Queríamos ver cómo hacíamos esa gestión del cambio. Y lo que hicimos fue coger los 6 pasos que os he contado de la recomendación y convertirlos en nuestra metodología. Entonces, bueno, la primera, que era cartografiar los recursos humanos, culturales y humanos, eran 11 estudios, ¿vale? Hicimos como una parte territorial, donde veis ahí el estudio geomorfológico, medioambiental, de la normativa, ahora voy a pasar muy rápido, el estudio patrimonial y el estudio de carácter perceptivo. Luego, el paso 2, que era el consenso y la evaluación de la vulnerabilidad, lo hicimos en la fase 2, que era definición de valores y atributos culturales. El paso 4, que era construir un plan de desarrollo urbano priorizando las cuestiones patrimoniales, lo metimos en un paso 3 que se llamó identificación de estrategias de desarrollo sostenible. Y por último, el paso 6 era la fase 4, que eso se lo dejamos ya a la municipalidad, que era establecer socios. Voy a pasar muy brevemente, ¿vale? Porque me podría extender aquí infinito, pero no quiero ser muy pesada. ¿Me estáis entendiendo o voy muy rápida? ¿Bien? ¿Todo bon? Vale. Bueno, la fase 1, ¿no? Que era la cartografía, lo que os he comentado. Pues, por ejemplo, en el caso del estudio geomorfológico, pues se estudiaron los ríos de la ciudad, la calidad del terreno, se identificaron las distintas zonas y se empezó a identificar, por ejemplo, que los terrenos de mejor calidad son los que permiten una construcción de edificios más altos, lo cual es un peligro para el paisaje de la ciudad, mientras que los de mala construcción es donde tiende a agruparse la autoconstrucción. Parece que lo difícil llama a lo difícil. Los principales elementos del paisaje urbano histórico en Cuenca, pues son los ríos, los escarpes de río, los escarpes de falla, los altiplanos, las terrazas, las lomas. El geólogo nos explicó que eran elementos naturales que han tardado millones de años en configurar el actual paisaje urbano histórico y hay que considerarlo en la planificación y no se pueden obviar. Y Cuenca es Cuenca debido a esas condiciones geográficas y territoriales. Entonces el geomorfólogo insistió mucho en que estos elementos pues había que tenerlos en cuenta, que no podían, ya muchos morros, bueno, morros no, aquí se les llama lomas, los habían quitado para hacer también aterros. Entonces estaba generando muchos problemas y el geomorfólogo defendía
que no se podía tocar la estructura geológica. Luego se hizo un estudio medioambiental donde se inventariaron todas las quebradas perdidas. Las quebradas, esto es una propuesta de sacar a la luz esas quebradas que funcionaban como corredores ecológicos. Hoy en día, que hay muchos terremotos, cada vez que hay un terremoto, la quebrada se abre, encima hay vivienda y la quebrada literalmente se lo traga todo. Claro, el estudio medioambiental lo que dijo es que esas quebradas había que sacar a la gente de ahí para evitar todas esas catástrofes naturales y que formaban parte de ese paisaje urbano histórico. También se hizo un inventario de árboles patrimoniales que no había. Y bueno, lo que pasa es que al representar esa información de la ciudad en cuanto a áreas verdes, márgenes de ríos, quebradas, áreas de protección, se identifica que hay una falta importante de espacio verde. Se ha perdido muchísima fauna silvestre que está vinculada a los ríos. Están los eucaliptos, entonces hablaban de que por la noche ya no se veían determinados animales que era habitual verlos en Cuenca, una especie de anfibio, no sé qué historia, también había desaparecido. Entonces, bueno, esos animales también formaban parte, los colibrí, del paisaje urbano, y la parte de medio ambiente reivindicó estrategias para que volviera esa fauna y determinada flora a la ciudad, ¿no? Lo que pasa que también eso va con la contaminación. Luego se hizo un estudio de todas las normativas vigentes para conocer ese alcance que había en relación a las disciplinas y se contempló que ninguna de las disciplinas forma parte de la normativa. La normativa no habla de cuestiones arqueológicas, no habla de cuestiones medioambientales, inmateriales. La normativa solo habla del objeto, del objeto arquitectónico. Y hay como 3 normativas: la del centro histórico, la del ejido, que es como una especie de ciudad-jardín, siglo XX, ciudad planificada, y el resto de Cuenca. Y claro, la normativa, como os decía, depende de si eres el bar A, que es el máximo, bar B, valor ambiental, no tiene valor, sin valor, valor negativo, pero es muy objetual y no habla en ningún momento de esa relación entre los distintos edificios. Y aparte hay muchísimas infracciones donde la mayoría es la construcción sin permiso, que son de las principales amenazas que tiene el paisaje, ¿no? Luego, este es el estudio más aburrido que le hicimos los arquitectos, que, bueno, la evolución urbana de Cuenca, ver un poco esos cambios que ha habido socioeconómicos significativos, ¿no?, que han influido en los cambios del paisaje, se vio toda la explosión demográfica, todo lo que ya os he contado, ¿no? Este fue muy interesante, que es el estudio de la relación entre la densidad de la población y el uso del suelo. ¿Veis en blanco el centro histórico? Pues es que en el centro histórico apenas vive gente, ¿no? Se establecieron 3 escalas, baja, media y alta, y luego se cruzaron con los usos para ver pues que la administración y gestión ocupaba el centro histórico, pero la vivienda no, la producción de artesanía, que es gente con un nivel socioeconómico más bajo, iba a los extremos. Nos ayudó mucho a comprender parte de ese paisaje inmaterial que se analizaba después, cómo se vinculaba con el uso del suelo. El segundo bloque, que eran los estudios de carácter patrimonial, donde en Cuenca hay 2 lugares prehispánicos, que es el Pumapungo, que es el origen de la ciudad inca, que tiene un colegio construido encima en los años 60, los jesuitas construyeron un colegio encima, no sé, y detrás está el Museo del Banco Nacional, construido en los 90, incomprensible también, y está todo rodeado por una vegetación muy potente que tú vas caminando y nunca ves el conjunto arqueológico dentro. Yo tardé 3 meses en enterarme que detrás de este frente estaba la ciudad original inca, está absolutamente aislada. Y esto es el Capañán, que es el camino del Inca, que es una autopista que puedes morir en cualquier momento al cruzarla, porque no hay semáforo y es una barrera brutal, pero está en la lista de Patrimonio Mundial, esta carretera, que es el camino del Inca. O sea, son cuestiones complejas. Y lo que adquiere mucha fuerza es todo lo que es la geografía sagrada, todos los hitos arqueológicos que están relacionados con todos los lugares ceremoniales y con los miradores de la ciudad. Y aquí de pronto el arqueólogo hace con el geógrafo un match de Tinder, o sea, se enamoraron. Radical. Porque todo lo que defendía el geógrafo desde un punto de vista topográfico, el antropólogo el arqueólogo lo estaba
contando desde un punto de vista arqueológico y donde hay restos que hay que proteger. Entonces ahí hubo un amor indisoluble, que fue un coñazo todo el proyecto, los dos, pero de pronto empiezan a cruzarse cosas que parecían que estaban separadas. El geomorfólogo nunca pensó que lo que él estaba pidiendo que se protegiese porque era fundamental del paisaje de Cuenca estaba vinculado con cuestiones arqueológicas e incluso cuestiones inmateriales. Ahí se hace el Inti Raymi, la Pachamama, se hacen muchas cosas en estas lomas. Luego está el tema del patrimonio cultural inmaterial, donde se hizo una revisión de las 5 categorías de la UNESCO, ¿no? Donde la mayoría de todos eran conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Vuelve a aparecer aquí un poco el paisaje. Pero también cartografiamos lo inmaterial que ya no estaba, a través de leyendas, de memorias orales, o sea, hicimos manifestaciones que ya no existen y también manifestaciones actuales. Y claro, esas cartografías demuestran que casi la totalidad de las manifestaciones tenían lugar en el centro histórico. Pero el antropólogo, que era un tío muy enrollado, decía que había otras formas de apropiarse la ciudad propias del siglo XX, más allá de la religión. Entonces, bueno, por ejemplo, Cuenca está muy ligada al cine, tiene un festival de cine de la Orquídea muy potente, está vinculada también a todas las cuestiones del deporte, del teatro. Entonces empezó a intentar identificar espacios en la ciudad donde había otra forma de apropiarse, ¿no? Y se consiguió construir una cartografía más allá de lo religioso. Luego, el tema económico, ¿no? Que tenía como objetivo el análisis de esa evolución de las actividades económicas en Cuenca, ¿no? Y lo que hizo fue, bueno, en Cuenca están censados 10.000 norteamericanos. Cuenca es la ciudad vendida en Norteamérica para jubilarse. Fue portada de no sé qué revista y eso fue su sentencia de muerte, porque es cierto que ya hay más de 10.000 norteamericanos y la ciudad, desde el punto de vista económico, intenta eliminar un comercio local y crear un comercio más adaptado a las necesidades de esta gente jubilada norteamericana, ¿no? Entonces lo que quisimos fue cartografiar esa actividad económica vinculada al turismo y superponerla con el comercio informal, con el comercio ambulante, que tiene muchísimo peso. En Cuenca, todos los días, la gente de las parroquias rurales carga sus carros de verduras, de frutas, de hortalizas y se va con sus carros, como aparece aquí, y recorre la ciudad y va a los mercados de abasto o va a las calles y ese es su sitio de manutención. Eso empieza a superponerse con ese comercio turístico de los gringos, como le llaman ellos, y nada, estamos intentando ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Cómo esa actividad tradicional estaba un poco en riesgo. Luego, otra vez los arquitectos hicimos el estudio de las tipologías arquitectónicas, que queríamos identificar qué quedaba de arquitectura colonial, qué quedaba de republicana, qué quedaba de moderna y de contemporánea, teniendo en cuenta el estado de conservación. ¿Qué pasó? Que más del 50% es arquitectura moderna, moderna como la que veis aquí, arquitectura moderna, o que han dejado que se caiga un lote y es un parking. Esta arquitectura colonial no llega al 15%. Entonces, claro, estos datos fueron muy feos, porque el azul, que es el 27%, es lo único que queda de la época de antes del afrancesamiento, cuando ya todo lo que hay después es arquitectura moderna, talleres, parking y además el estado de conservación es bastante duro. Y por último ya, el tercer bloque, que es el perceptivo, hicimos 2 trabajos. Primero revisamos las imágenes que había históricas para identificar impactos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el Banco Pichincha, que, bueno, estos son los Andes de fondo, este es el puente que se utiliza para bajar del centro histórico para bajar al ejido, entonces empieza a aparecer este tipo de elementos. Como os decía, el suelo de mayor calidad ha permitido hacer edificios en altura y eso, si no hay regulación, pues es vía libre, ¿no? O dejan que se caigan, han dejado que se caigan casi toda esta arquitectura y esto es de los años 80, cuatro plantas creo que son, ¿no? 1, 2, 3, y esto está llena la ciudad, ¿no? Y aparte, lo que os decía, se construye sin permiso, ¿no? Entonces, cada año, yo es que llegué justo cuando desmontaron el tejadito
y empezaron a meterle planta. Cada año había una planta y tú ibas poquito a poco viendo toda esta composición, cómo se iba alterando con el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, con esta recopilación pues teníamos una noción de esos elementos más fotografiados de la ciudad y los fuimos georreferenciando. Y por último, el estudio de la percepción. Hicimos talleres participativos, hicimos con 200 participantes, 16 talleres, donde nos recorrimos toda la ciudad, fuimos a todos los barrios e hicimos 16 talleres. Se hicieron 5 actividades, eran gente que la mayoría a lo mejor no tenía fácil acceso a la educación, entonces no sabían a lo mejor leer o escribir. Entonces trabajamos con cuestiones muy gráficas, ¿no? Entonces planteamos esas 5 actividades, primero elementos de identidad, luego identificar anomalías, luego elementos patrimoniales, el cuarto es la delimitación del barrio y el quinto reflexiones para una mejor conservación del patrimonio de la ciudad, ¿no? Y lo que queríamos era hacerlo a través de los 5 sentidos, para que la gente no se limitase a la vista, y nunca nombramos la palabra patrimonio, porque si nombramos la palabra patrimonio, pues la gente automáticamente iba a hablar de la casona, de la iglesia, de la catedral. Entonces lo que hicimos era ponerle frases y ellos, a partir de las frases y de los 5 sentidos, tenían que contestar. Entonces decíamos: ¿te vas al desierto o a la luna? ¿Qué es lo que te llevarías de Cuenca para que tú sientas que estás en Cuenca? Y me lo tienes que decir a través de los 5 sentidos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ganó por goleada? La gastronomía. O sea, la gastronomía. Nadie contaba con este resultado. Todo, va a salir la catedral, va a salir las vistas a los Andes. No. O sea, se habló de todo lo que es los flujos sonoros del río, muchísimo. La gente decía, yo necesito, porque es un río pequeñito, son ríos pequeños tipo arroyo, y es verdad que yo me orientaba en función de lo fuerte que escuchaba el sonido del río o no. Cada vez que lo iba escuchando más fuerte me iba acercando a la universidad. O cada vez que miraba los Andes, si veía los Andes era norte-sur, si miraba y no se veían los Andes era sureste. O sea que topográficamente tú comprendías muy bien la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que salió? Memoria colectiva, el flujo sonoro de los ríos, la gastronomía tradicional, los aromas, la artesanía, el olor de determinadas plazas, la vista de los amaneceres, el olor de la lluvia, y al final apareció la catedral. Al final. O sea, en una sociedad que es extremadamente religiosa, ¿eh? Una sociedad que es mega religiosa. Yo nunca he visto iglesias como si fueran partidos de fútbol, lleno de gente. Nunca lo he visto, pero en Cuenca está. Pues la catedral salió como el final, ¿no? Entonces, claro, el hecho de obligarles a hacerlo con los 5 sentidos fue muy interesante, porque salieron muchas cosas vinculadas con los olores, con los sonidos. El gusto fue, ya os he dicho, el gusto fue lo que más salió. Entonces, toda esa información no se había identificado en los estudios de los técnicos, era información nueva. Luego, en el ejercicio 2, pues eran elementos anómalos, ¿no? Pues igual, una frase. O sea, si le hubiéramos puesto aquí la palabra patrimonio, esta información nunca hubiera salido. Si le hubiéramos dicho que es patrimonio para ti, nunca hubiera salido esta información. En el ejercicio 2, pues hablaban del deterioro de los edificios, de ruido, de contaminación, de delincuencia, de inseguridad, de problemas de transporte, de insalubridad. Y ahí más o menos ya nos hicimos una idea, ¿no? Le decíamos, no es posible que esto se siga dando en los próximos 100 años en Cuenca, ¿no? Cosas que tú quieres que desaparezcan. Ya en el ejercicio 3 ya les hablamos del patrimonio, ¿no? El 1 y el 2 lo hicieron de forma individual, queríamos que cada uno de forma individual reflexionase qué era para ellos importante, y en el 3 ya los juntamos a trabajar en mesa, ya cada uno se había hecho su composición de lo que era importante y ahora había que compartirlo, ¿no? Entonces aquí pues le decíamos, algo que tenga que ser patrimonio porque tú eres el alcalde y tienes un montón de presupuesto, venga, ¿qué es lo que harías patrimonio? Y la gente empezó a hablar de plazas, la gente empezó a hablar de parques, la gente habló de colegios, la gente habló de hospitales, porque pensaban en cosas que para ellos era fundamental, tanto por la identidad como para su bienestar, ¿no? Luego, el cuarto ejercicio, tenían que definir entre todos los límites del área donde ellos vivían.
Aquí se ponían y no se ponían de acuerdo, ¿eh? Aquí hubo, bueno, hablaban de aquí hemos vivido desde siempre, el área que controlamos. Y por último, era como cajón desastre, venga, todas las cosas que no han salido, que vosotros penséis que hace falta, ¿no? Le decíamos la frase, para revalorizar el patrimonio de Cuenca hay que tener en cuenta tal, porque, y esto era en grupo, ¿no? Y hablaron de zonas peatonales, hablaron de incentivos a la vivienda para volver al centro histórico, hablaron de salvaguarda de las riberas de los ríos. Esto fue durante un año, fueron 20 talleres, 200 personas, sistematizar todo esto fue complejo. Luego hicimos un concurso, como no pudimos llegar, obvio, a toda la ciudadanía, un periódico nos regaló una GoPro, creo, y lanzamos un concurso, y era un concurso de fotografía. Aquí ya el que participa es otro nivel socioeconómico, porque la gente con la que estábamos trabajando en las zonas rurales o en los barrios no se presentaron a este concurso de fotografía. Aquí ya hubo otro perfil y aquí aparece la arquitectura mucho más protagonista, la arquitectura monumental. En ese concurso de fotografía sí aparece la catedral. Y luego nos fuimos a los colegios a hacer un concurso infantil de dibujo, colegios públicos y privados. Los niños fueron los que mejor representaron todos esos elementos patrimoniales en un solo dibujo. Estos fueron los ganadores del concurso. Ahí podéis ver la gastronomía, porque están todos los campos de cultivo y está aparte la mesita de detrás con todo su... Además que la gastronomía, esta gente lo tenían clarísimo. O sea, la comida, lo más importante. Las tradiciones que aparecen ahí, la forma de vestir, los espacios públicos, aparece el río, aparece el territorio, aparece la naturaleza, la arquitectura tradicional. Mirad la bóveda de ladrillo que ha pintado el niño o la niña, no sé quién era, con su pilar de madera. La chola cuencana, que viene el cholo a recogerla para las fiestas. O sea, los niños fueron increíbles, dibujaron las fachadas de la arquitectura, tanto de la época de la colonia como del afrancesamiento, luego la parte rural también la dibujaron. O sea, fue fantástico. Yo me hubiera quedado con los niños. Vamos. Y toda esa información pues se cruzó, se cartografió, todo. O sea, había datos que no existían en Cuenca, se cruzó toda la información, todas las fallas, los escarpes, la ubicación de los asentamientos urbanos, la necesidad de mantener las zonas de cultivo, porque tú necesitas esos alimentos para poder cocinar la comida tradicional que ha salido mencionada tantas veces. Entonces, detrás de la gastronomía hay un proceso de planificación urbana, de proteger áreas de cultivo muy importantes que no se había tenido en cuenta. Entonces, bueno, todo se fue cruzando y teníamos mucha información, ¿no? Pues desde la relación del uso turístico con zonas de menor densidad y máxima protección patrimonial, una diferencia importante en términos económicos. Bueno, todo eso nos sirvió todo se hizo con ArcGIS, ¿vale? Con ArcMap, y todo esto lo cartografiamos. Y esta era solo la fase 1, que es la más larga, ¿eh? Ahora esto ya es muy rápido, que era cartografiarlo todo, ¿vale? Eran 11 estudios y era en la fase 2, era el paso 2, que era definir los atributos y los valores culturales y la vulnerabilidad. Entonces hicimos una cosa que se llama conferencia visionaria. Y el Museo de Arte Moderno nos dejó el museo y nos encerramos allí 2 días. Hicimos un llamamiento a toda la ciudad, por radio, por prensa, pegamos carteles, volvimos a los barrios, conseguimos que viniera la municipalidad, la universidad, o sea, fuimos una cosa, la UNESCO, se lo comunicamos a la UNESCO y nos mandó a 3 personas que habían implementado la recomendación en Edimburgo, en Ballarat en Australia y en Zanzíbar. Y esas 3 personas vinieron también a contarnos un poco sus experiencias, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue volver a reunir a la gente y validar la información, ¿vale? Preparamos un diagnóstico para validarlo con la comunidad, las instituciones y los expertos. Entonces, en cada mesa, o sea, se hicieron 5 mesas temáticas, como veis ahí abajo, de diseño y patrimonio, cultura, medio ambiente, socioeconomía y normativa. Y en todas las mesas tenía que haber 3 perfiles: ciudadanía, municipalidad y técnicos de la universidad o técnicos que trabajasen en estos campos, ¿no? Entonces, validamos la información y se definieron los valores y los atributos culturales, que es el paso 2, y también las vulnerabilidades.
¿Qué salió? ¿Cuáles fueron los atributos a proteger que iban a conformar ese plan de acción? El territorio, ¿vale? Que además eso nunca la gente de la municipalidad no daba crédito, decía, pero el territorio no tiene nada que ver con patrimonio. Era como, no has aprendido nada. A ver, el territorio adquirió un valor escenográfico, paisajístico, porque hablaron de las 3 terrazas que conformaban la ciudad, porque era responsable de todos los miradores que habían construido todas esas visiones de la ciudad a lo largo de la historia y forman parte de la memoria colectiva. Los 4 ríos, las riberas, la flora y la fauna, todo eso introducía la naturaleza en la ciudad. Entendían que los ríos y las riberas metían la naturaleza de los Andes en la ciudad y eso era un atributo clave que había que proteger. Un valor económico, porque debido a todas esas características del terreno y de la climatología, pues muchas familias, su economía depende de la agricultura y de la ganadería, mercados, vendedores ambulantes, y todo eso conforma el paisaje urbano, ¿no? Y además se valora en esa relación entre ciudad y rural, ¿no? El valor gastronómico, por supuesto, ellos han creado un valor patrimonial que se llama valor gastronómico, porque la cultura valoran y la destacan, ¿no? Y para ellos es un valor identitario, ¿no? El establecimiento es una forma de vida, un tipo de arquitectura, unas vestimentas, unas costumbres, todo está ligado a las condiciones topográficas. Entonces la gastronomía se convirtió en una cuestión clave a proteger, ¿no? Y luego un valor simbólico, ¿no? Por todos esos asentamientos arqueológicos que están dispersos en el territorio, ¿no? La geografía sagrada, la Pachamama. Entonces, Cuenca es lo que es y tiene una estructura urbana debido al territorio donde se ubica. El segundo gran atributo, el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaban también valor simbólico, religioso, por todas sus manifestaciones festivos ceremoniales, por las manifestaciones socioculturales contemporáneas, como os he dicho, la Bienal de Arte Contemporáneo, el Festival de Cine Latinoamericano de la Orquídea, que todo adquiere un valor escenográfico clave en el paisaje de la ciudad. El valor económico de todos los artesanos y oficios, hojalateros, marmoleros, herreros, sombrereros de paja toquilla. Y luego el valor de la identidad también con las tradiciones y las expresiones orales, el quichua, las artes del espectáculo, las danzas, el conocimiento de la naturaleza desde la gastronomía y la medicina tradicional y otros conocimientos ecológicos tradicionales. Entonces, todo lo que conforma el patrimonio inmaterial refuerza su identidad y es parte del paisaje. Y son atributos que adquieren un valor histórico porque van incorporando también ese arraigo de los habitantes a sus barrios tradicionales. Y por último, que yo no pensaba que fuera a salir, la arquitectura. Al final, de forma unánime, de alguna forma, hablaron de ese valor artístico de la arquitectura colonial, de la del 18, de los valores constructivos, de los sistemas y las técnicas, de esos elementos propios, ¿no? De los inmuebles que caracterizan su paisaje, que son los aleros, los portales. La trama urbana contemporánea del ejido, que se diseña en los 60, el concepto de ciudad-jardín y su arquitectura moderna. Y luego ese valor escenográfico que se conforman por las espadañas de las iglesias, con las colinas, que aparece ese color rojo, ¿no? Que es la terracota, que es esa combinación de la teja, el ladrillo con la tierra del terreno, ¿no? Ellos hablaban de la quinta fachada del paisaje cuencano. Y bueno, y sale el valor histórico, por supuesto, porque está vinculado con todos esos atributos, con los barrios, con la trama, con la vivienda tradicional del patio tras patio y huerto. Y luego también identificaron las vulnerabilidades, ¿no? El interés privado sobre el público era un problema, la ausencia de investigación y de recursos económicos, el aumento del turismo, la contaminación, la rentabilidad económica. Bueno, ellos fueron capaces de decir por dónde había que empezar, la necesidad de un modelo de gestión nuevo. ¿Veis? Ya hemos hecho 3 pasos. Ahora, la última fase era identificar las estrategias del desarrollo sostenible y ahí está el paso 4 y el quinto. Integrar toda la información en un marco de desarrollo urbano y priorizar, ¿vale? Cada una de las mesas siguió trabajando, ya no había una temática, ellos tenían que establecer de forma colectiva las estrategias. Entre todos se consensuaron 4 líneas de acción. Ya estamos pensando en nuestro plan estratégico de desarrollo urbano que le íbamos a entregar a la municipalidad. Una línea era cualificar la integración del patrimonio cultural en el paisaje urbano. La segunda, adecuar las infraestructuras y la cuestión medioambiental. El tercero, el fomento de la economía informal, que ahí la municipalidad se quedó un poco. Y la reducción de impacto, ¿no? Entonces, bueno, estas estrategias, todas las que se proponen, son construidas a partir de los atributos y los valores. Es como una cadena, ¿no?
Entonces se puso una lista, ¿no? Y cada equipo, cada mesa aportó sus estrategias. Entonces, por ejemplo, la línea 1, ¿no?, que era la de integración del patrimonio cultural, que se propuso desarrollar un plan de recuperación de las tipologías históricas del centro histórico, que son los conventillos o los corazones de manzana. ¿Veis? Los corazones de manzana es esto, que hay que meterles verde. Mejorar la percepción de los hitos urbanos, o sea, entrando en temas de protección de zonas verdes. Definir itinerarios aquí, itinerarios y miradores que incorporen los espacios públicos, con ese objetivo de poner de manifiesto los valores, ¿no?, a través de un itinerario gastronómico, por supuesto, itinerario ambiental, itinerario arquitectónico, arqueológico. Desarrollar actividades culturales en inmuebles vacíos para fomentar la integración social, reutilizar edificios abandonados para uso de vivienda en el centro, o para uso cultural, o para uso deportivo. Integrar el componente arqueológico, ¿ves? Aquí detrás está el Pumapungo. Integrar ese componente arqueológico y la geografía sagrada en esos procesos de desarrollo urbano. Hacer talleres con la ciudadanía dirigidos a aprender a conservar esos edificios patrimoniales, hacer planes de mitigación de impactos, por ejemplo. Y luego uno muy bonito, que es regular a través de un plan de mantenimiento la secuencia de olores y de sonidos. La secuencia de olores de las flores, el palo santo, el incienso, y los sonidos del agua del río y de los pájaros. Intentar mantener esa secuencia de olores y de sonidos. O sea, imaginaros, desde el punto de vista del urbanismo y de la arquitectura, todo lo que hay que hacer para mantener una secuencia de olores y de sonidos. O sea, como misión imposible. Luego, la línea de la infraestructura y la cuestión medioambiental, se propuso un plan de peatonalización, alternativas de transporte sostenible, de bus, de aparcamiento y bici, mejorar la accesibilidad. Hay un problema con los anchos de las aceras, no puedes ir con un carrito de niños ni con gente que vaya en silla de ruedas. Adaptar, por ejemplo, las tipologías edificatorias a requisitos medioambientales, detectar áreas y puntos conflictivos geomorfológicos, localizar edificios en riesgo, conectar la ciudad con las parroquias rurales a través de corredores paisajísticos, introducir esa vegetación autóctona en los corazones de manzana y recuperar las márgenes de los ríos, ¿no?, con la sustitución progresiva y vegetación nativa. La línea 3 busca una regularización y una integración del comercio informal, pero a la vez formular una estética nueva para el comercio, ¿no? Hay mucho tema de cartelería sin control, la calle está como muy invadida, ¿no? Y luego la línea 4, que es la de la reducción de impacto, pues querían hablar de políticas de financiación, que desde la municipalidad ayudase al mantenimiento de edificios históricos a la gente, inyección de capital para rehabilitar viviendas, redactar una normativa urbana que proteja el vacío en la ciudad, un plan de mantenimiento de higiene y de ayudas sociales para gente con problemas de alcoholismo, droga, mendicidad, revisar todas las ordenanzas. De hecho, proponían hacer un nuevo plan de gestión, que es lo que estábamos haciendo sin que ellos se enterasen bien, y luego un proyecto de iluminación y seguridad ciudadana. Pues todo eso, empezó la gente a votar, un proceso que los sociólogos, una primera votación, luego te quedabas con una serie de estrategias, luego seguías votando. Estamos haciendo de manera conjunta ese plan estratégico, ¿no?, que nos ayudará a gestionar el paisaje. Y al final, lo más votado, ya estoy terminando, es promover la peatonalización en el centro histórico, alternativa de transporte sostenible, la normativa, la reutilización adaptativa de los edificios abandonados para vivienda social o uso deportivo o cultural, y el plan que regula el mantenimiento de la secuencia de olores. Bueno, y también con la misma puntuación el comercio informal. Sexto paso, última fase, que esto le competía ya al ayuntamiento, es como, bueno, ahora tú tienes que establecer los socios, ¿no? Y nada, pues con este trabajo se generó muchísima, ya termino, se genera muchísima información, ¿no? Se ha definido estrategias, se han identificado necesidades urbanas, ¿no?, equipamiento, espacio público, zonas verdes, necesidad de mejorar accesibilidad, conexiones, activar zonas que estaban aisladas, regular impacto turístico, revalorizar cualidades paisajísticas. Entonces, este resultado generó un documento que se le dio a la municipalidad, acompañado de estrategias de implementación de corto, medio, largo plazo, con un presupuesto, para que el objetivo es que la municipalidad, en el momento de que tenga un dinero o quiera hacer algo,
tiene un documento construido por la ciudadanía, por la propia municipalidad y por la universidad, en el que manifestamos qué es lo que necesitamos para que se conserve ese paisaje urbano. Todo esto está en un libro, que os lo podéis descargar en PDF si queréis. Está escrito mitad en inglés, mitad en español, ¿vale? Por si alguien se lo quiere descargar, todo lo que he contado, todos los gráficos, todo está en el libro. Y luego pues hay distintos proyectos que se han hecho en Sevilla, en Honduras, pero en cada sitio es distinto, porque cada contexto es diferente, porque cada equipo es distinto, porque cada ciudad o cada espacio, cada paisaje necesita un enfoque. Entonces la metodología es la misma, pero lo bueno es que en todos lados es diferente, ¿no? Hay muchas publicaciones sobre esto que hablan de la recomendación, ¿vale? Y el último es la publicación nuestra, pero todo esto es cómo implementar la recomendación. Y bueno, para terminar, simplemente decir que estas experiencias hablan de esa importante evolución del concepto de patrimonio, ¿no? De que realmente el patrimonio no es un objeto de interés para una élite o para los especialistas, ya el patrimonio es para todos, pertenece a todos, ¿no? Entonces se puede estimular una planificación desde la cultura local, hay que pensar en soluciones muy creativas, muy innovadoras, muy resilientes, pero hay que intentar mediar, ¿no? Mediar para que todo el mundo tenga un sitio. Y recuerdo como esos 3 principios, ¿no?, de la nueva gestión de esa ciudad patrimonial. Una nueva mirada holística, lo transdisciplinar y la participación ciudadana. Solo con todo este batiburrillo y con esta mezcla, solo así te pueden salir estrategias tan diversas, desde proteger los olores a fomentar el comercio informal o adaptar técnicamente los edificios a las nuevas necesidades climáticas, ¿no? Y bueno, simplemente hablar de que esa recomendación, pues realmente la recomendación del paisaje urbano histórico engancha todo, ¿no? Los contenidos teóricos, la evolución del concepto de patrimonio, la asignación de los valores, gestionar el patrimonio, al final gestionar también a la gente, ¿no? Y bueno, nada más. Creo que os he dado una paliza. No sé, ya aquí acabo. Si tenéis cualquier cuestión, encantada.